Hola nuevamente mis amigos amantes de los videojuegos. Hoy quiero traerles un videazo de uno de los mejores emuladores de PlayStation 1, sobre todo actualizado, trayendo consigo grandes mejoras en cuanto al apartado de los gráficos e interfaz. Este sería por ejemplo el DuckStation, así que no se pueden perder ningún paso de este video y puedan disfrutar de grandes juegos de antaño que hasta la actualidad se siguen jugando, trayéndonos grandes recuerdos de la infancia, chicos. Sigan al pie cada paso que les indicaré, pero antes de empezar no olviden suscribirse, dejar un gran me gusta y activar la campanita para traerles más contenido al canal, sobre todo de emuladores, que es lo más buscado por todos ustedes, chicos. Ahora empecemos por ir a la siguiente página del emulador, la cual sería esta de aquí, chicos. Recuerden que lo haré desde cero en mi computadora para que sepan cómo se irá instalando, chicos. En este caso vamos a abrir la página y como verán aquí tiene un montón de opciones que no vamos a tocar. Vamos a bajar aquí hasta encontrar esta de aquí, por ejemplo, chicos, esta opción que dice DuckStation Windows x64 Release.zip. Esta de aquí será la que vamos a descargar y automáticamente ya va a pasar a descargarse el archivo RAR. Vamos a esperar un toque, chicos, solamente pesa 19 megas. No es nada, creo, chicos, dependiendo del internet también. En este caso yo ya tengo mi carpeta como es de costumbre y yo la tengo en el escritorio para que sea más visible para ustedes, chicos. Ahora vamos a ir aquí, vamos a ir a descarga, chicos. Esto lo vamos a pasar obviamente aquí. Muy bien, bueno, reemplazar archivo, listo, chicos. Una vez que está aquí vamos a extraer el archivo, por ejemplo. Vamos a darle clic derecho, extraer en DuckStation. Y nada más, chicos, nos va a abrir esta carpeta, por ejemplo, nos va a salir con varios archivos. En este caso nos da el DuckStation No GIF x64, por ejemplo, no tendría que abrirse o no tienen que abrirlo, chicos, no les sugiero porque va a salir este apartado aquí. Nada parecido en cuanto a los emuladores que hay de PlayStation 1, 2 o 3, así que esto ignórenlo por favor, chicos. Lo cerramos y el que tiene que abrir es este de aquí, DuckStation QT x64. Vamos a abrirlo, chicos, y automáticamente se va a abrir el emulador parecido al de PlayStation 2. Al emulador, si es que vieron mi video del emulador de PlayStation 2, chicos. Igualmente si no lo vieron lo pueden encontrar en el canal, no se preocupen. Ahora sí, chicos, como pueden ver aquí nos sale todo en inglés. Y para empezar a configurar vamos a cambiar automáticamente el idioma para que se entienda mejor, sobre todo. Vamos a ir aquí donde dice Setting. Vamos a ir al lenguaje, obviamente, y no va a salir que está en inglés. Y vamos a ir a español de España, chicos. Esto se va a reiniciar, abre al toque, como pueden ver, chicos. Y ya está todo en español. Ahora sí, vamos a ir por lo más importante, que sería la configuración. Estén atentos, chicos, en cada apartado de aquí, por favor, para que no les falle. Y sobre todo en las computadoras de gama baja. Vamos a abrir configuración. Vamos a entrar aquí a configuración general. Y vamos a mover unas cuantas opciones acá. Por ejemplo, pausar al inicio. Esto lo vamos a dejar así tal cual. Esto también, confirmar apagado. Guardar el estado de salir. Esto, por ejemplo, siempre tiene que estar activado. Y esto porque les digo, porque por ejemplo un día supongamos tengan un apagón o se les cierra el emulador repentinamente, esto automáticamente va a guardar su partida. Esto igualmente el emulador se encarga de eso, así que no hay problema, chicos. En este caso, por ejemplo, ocultar cursor, obviamente lo vamos a ocultar cuando vamos a usar el emulador. Igualmente, si quieren el mouse, por ejemplo, que aparezca el puntero, lo vamos a quitar esto aquí. Ahora en inhibir salvapantallas, esto lo dejamos así. Ahora por ejemplo acá en cargar dispositivos de estados lo vamos a dejar así tal cual. Cargar trucos automáticamente, obviamente esto es para las personas, ya depende de cada uno si usa trucos o no. Supongo que la mayoría no lo usa, así que lo dejamos así tal cual, no vamos a tocar. Esto también lo dejamos aquí así tal cual, chicos. Esto por ejemplo si ustedes quieren ya jugar con pantalla completa, ya eso ya depende de ustedes, chicos. Igualmente pueden hacerlo con doble clic, así que no hay problema, pero yo lo voy a dejar así nada más. Ahora, por ejemplo, acá estén muy atentos, chicos, porque acá dicen varios, motor para mandos. En este caso yo estuve probando, por ejemplo, con mi mando. Yo tengo un mando de PlayStation 4 y ojo para los que tienen un mando de PlayStation 4 con Bluetooth. En este caso, en SDL, por ejemplo, la mayoría de mandos leen X input. Por ejemplo, chicos, el mando de PlayStation 3, cualquier mando chino, por Bluetooth o por cable, les va a leer aquí. Pero en mi caso yo lo estuve probando y no me detectaba y se me hacía medio raro. En este caso lo dejé en SDL por defecto como estaba. Y el mando sí me leyó automáticamente bien. Me leyó bien, chicos. Así que estén atentos. Igualmente para la persona que tienen problemas al conectar con su mando. Supongamos el emulador no le detecta. Al final de este video le va a salir un video sugerido de cómo conectar cualquier mando a nuestra computadora. Y con eso se le va a solucionar lo del mando, chicos. En este caso, como yo tengo un mando de Play 4 y como les dije que en X input no me detectaba, lo dejo en SDL obviamente. Aquí por ejemplo actualizador automático, en este caso es para actualizar esta versión de PlayStation, de DuckStation. Bien, lo dejamos acá en látex, pero si quieren ustedes que se actualice automáticamente, tienen que dejarlo primero en látex. Y si no quieren que se quede así, lo dejamos en preview. Obviamente lo vamos a dejar en látex.
Aquí no vamos a tocar nada más, chicos. Ahora vamos a ir a configuración de BIOS. Ojo aquí, la BIOS por si acaso yo lo voy a dejar el enlace también en la descripción del video, y en el Discord cualquier cosa me pueden preguntar, chicos. El enlace de Discord lo voy a dejar ahí. También lo voy a dejar en el enlace de WhatsApp por si acaso no tienen Discord, ya que no todos manejan Discord, chicos. Así que me pueden escribir a WhatsApp. WhatsApp no creo que algunos, la mayoría se supone ya debe de manejar, pero bueno. Ahora sí, chicos, en este caso por ejemplo vamos a buscar nuestra carpeta de BIOS. En este caso yo lo tengo, como vieron, en el escritorio, DuckStation, y solamente le damos un solo clic en la carpeta de BIOS, seleccionamos carpeta y listo, chicos. Le damos en actualizar lista y automáticamente ya se va a refrescar y nos va a leer el BIOS. Por ejemplo, en este caso yo tengo uno, así que le voy a dejar este aquí, le selecciono y nada más, chicos. Obviamente, por ejemplo, esto lo voy a seleccionar aquí y NTS Japón. Obviamente la mayoría no jugamos con BIOS de Japón, obviamente, porque si no, no se entendería. Y ahora sí, esto lo dejamos así tal cual, no vamos a tocar nada, chicos. Ahora vamos a configuración de consola. En este caso le va a aparecer en detención automática, pero nosotros lo vamos a dejar en Estados Unidos o bien en la Europa, la de PAL, por favor, chicos. En este caso yo lo voy a dejar en Estados Unidos, pero eso ya depende de la opción de cada uno. Pueden elegir cualquiera de estos dos por si acaso, chicos. Ahora vamos a emulación de CPU. En este caso no vamos a tocar nada, chicos, atentos. Esto lo dejan tal cual, por favor. Ahora vamos a pasar a configuración de emulación. En este caso también no vamos a tocar nada. Esto por ejemplo serían los FPS. Lo vamos a dejar obviamente en 100% para que nos vaya a 60 FPS, o sea, fluido, y no se nos tile o nos dé algún error al momento de jugar. Si tuvieran una PC y quieren que le vaya mayor FPS, obviamente tienen que tener una tarjeta potente, una tarjeta gráfica potente, pero ya depende de ustedes, chicos. En mi caso yo lo voy a dejar en 100%, no tengo el apuro por darle a más FPS. Luego esto lo dejamos así, chicos, no vamos a tocar nada. Ahora vamos a pasar configuración de la lista de juegos. Estén atentos aquí también, chicos, para la persona que no tiene los juegos. Igualmente les voy a dejar el enlace para que descargue cualquier juego, chicos, ya saben dónde. Ahora vamos a ir aquí donde está en el signo de más. Vamos a buscar nuestra carpeta de juegos. En este caso yo tengo aquí dos. Solamente retrocedemos un poco, seleccionamos aquí, seleccionar para que se le seleccione todos, obviamente. Nos sale este aviso de aquí, le damos en sí y automáticamente ya no reconoce los juegos, chicos. Así que ya nada más tiene que hacer aquí. Esto lo dejamos así tal cual. Ahora vamos a configuración de atajos. En este caso no vamos a tocar nada acá, chicos. Eso ya depende de ustedes, a gusto también. Por ejemplo, quieren apagar el sistema, pueden poner un teclado o algún mando que quiera que haga esa función. Obviamente tiene que ser con teclado mejor. Así que ya esto es a gusto de cada uno, chicos. Vamos ahora a configuración de mando, chicos. En este caso, por ejemplo, el mando no nos va a detectar, o en mi caso no me detectó ningún botón. Así que voy a tener que configurarlo botón por botón, o sea, mapearlo. En este caso lo voy a hacer rápido, chicos. Yo ya lo conecté, por ejemplo, a Bluetooth. Mi mando de Play 4. O puede ser cualquiera que tengan de Bluetooth ustedes, chicos. Aquí está, Wireless Controller. Esto obviamente lo cierro. Vamos a configurar rápido, chicos, en cámara rápido esto. Luego eso, chicos, si ustedes gustan guardar su perfil, solamente le damos aquí, vamos aquí en nuevo y le ponemos cualquier letra. En este caso lo voy a poner cualquier cosa yo. Lo pueden guardar con su nombre o con el nombre del mando que ustedes tengan y listo. Ahora si quieren cargar el perfil solamente le dan aquí. Por ejemplo, en este caso le puse 22. Le seleccionamos y listo, ya va a cargar nuestro mando. Igualmente si quieren, por ejemplo, conectar otros dos mandos, solamente tienen que poner otro aquí por cable o por Bluetooth y automáticamente también le va a salir acá. Y obviamente tienen que mapear cada botón, no se vayan a olvidar, así como hice con el primer mando. Ahora acá en cuanto, por ejemplo, configuración de memoria, no vamos a tocar nada, chicos. Esto ya queda así tal cual. Ahora sí, chicos, vamos a pasar a la parte más importante, que es la configuración de pantalla o también configuración de los gráficos. Así que estén atentos, chicos, sobre todo para los que tienen PC de gama baja, para que le pueda ir bien fluido el juego sin errores ni nada. Aquí, por ejemplo, en lo básico vamos a ir a renderizador. En este caso, por ejemplo, tienen estas opciones que sería hardware por DirectX o hardware, por ejemplo, por OpenGL o Vulkan. En este caso también tiene por software. Y en este caso, por ejemplo, si elegimos Vulkan, van a elegir, por ejemplo, acá. Y esta opción sería más que todo para las personas que tienen tarjeta gráfica. Y obviamente para que les corra más fluido, les corra todo al 100 o más FPS, superando los 60 incluso. Pero para la persona que no tiene tarjeta de video, solamente le ponen en hardware OpenGL y nada más, chicos, no tiene que hacer mucho. En este caso ya, bueno, yo tengo mi tarjeta de video, así que lo voy a poner con mi tarjeta de video, que es esta de aquí, la AMD, la RX 1500 XT. Y bueno, chicos, para ir probando siquiera, en este caso vamos a activar la sincronización vertical. Esto sería obviamente para limitar los FPS y no nos vaya de más.
porque a veces hay momentos que nos sube los FPS, pero no lo puede ir tan fluido, así que lo vamos a activar. Esto lo dejamos así tal cual, sincronizar, esto también lo dejamos tal cual, esto también, chicos. Y ahora, chicos, vamos a pasar a imagen donde dice relación de aspecto, que sería en cuanto a la pantalla. En la imagen, por ejemplo, no va a salir en automática, nativa del juego. En este caso vamos a seleccionar a 16:9, chicos, para que se nos amplíe la pantalla del juego y no nos salga esos molestos bordes negros que hay alrededor. En recortar, por ejemplo, no le vamos a dar en no recortar para que salga completo, obviamente. Submuestreo, esto lo dejamos así tal cual. Escalado, esto también. Estirar la pantalla para rellenar, esto también, chicos, lo vamos a dejar. Obviamente ya este es a gusto también de cada uno, quizás algunos quieran con esos bordes negros, pero ya depende. Esto lo dejamos así tal cual. Mensaje de la pantalla también, no vamos a tocar nada. En este caso sí, este de acá, mostrar FPS sí del juego, chicos, para que más o menos vean si les está yendo bien o no el juego, bien fluido. Bueno, lo dejan aquí nada más, acá ya no vamos a tocar nada más, chicos. Ahora configuración de mejoras, esto también tiene que estar atentos, chicos, porque es parte de los gráficos. Mejora de renderizado, por ejemplo, te encontramos escala de resolución interna. En este caso aparece por 1, que sería la nativa de PlayStation 1, pero si tienen una tarjeta potente le pueden dar un poco más. En este caso, por ejemplo, si tienen una PC de gama baja, sí les recomiendo que le den en por 3, porque sería para la resolución HD. Obviamente para que se vea un poco mejor todavía, pero no creo, esto no consume mucho, así que normal. En este caso, para lo que sí tiene tarjeta de video, le pueden dar hasta por 16, chicos. En este caso, yo obviamente mi tarjeta no es tan potente, así que vamos a probar en Full HD, en este caso a 1080p, en por 5. Y bueno, chicos, ahora sí vamos a bajar un poco. Ahora en filtrado de textura, por ejemplo, acá dice vecino más cercano, esto lo dejamos así tal cual. Pero supongamos jueguen juegos que sean de 3D, tienen que activar este aquí, que sería mejor para que tenga un mejor suavizado los juegos en 3D, chicos, obviamente. Pero en lo que son juegos 2D solamente le dan aquí en vecino más cercano, no tienen que tocar nada más. Esto lo dejamos así tal cual, chicos, no vamos a tocar. Mejora de imagen, vamos a darle aquí, por ejemplo, en forzar velocidad NTS, porque hay veces que esos juegos se fuerzan a jugar en 50 Hz si no me equivoco, así que mejor sería forzarlo a 60 y nos vaya más fluido, obviamente. Esto lo dejamos tal cual, no vamos a tocar nada. Ahora, chicos, en esta aquí donde dice transformación precisa de geometría, tiene que estar un poco atento, porque supongamos tienen juegos 3D como sea Tekken o Blade Roar, por ejemplo, y le sale algunos píxeles así como errores. En ese caso van a tener que activar esto aquí mientras están jugando, obviamente, en corrección de geometría, y activar estas opciones, nada más. Pero supongamos solamente sea para cuando le sale errores en los juegos 3D como Tekken y Blade Roar, que son los que más conozco. Pero para los juegos 2D, por ejemplo, como son de Crash Aventura, Metal Slug y otros juegos más, que hay un montón, esto lo vamos a desactivar, lo vamos a dejar así tal cual. En este caso yo tengo juegos 2D, por ejemplo, chicos, tengo, si no me equivoco, el Metal Slug y Crash Team Racing, o sea, Crash Carrera, un juego bien clásico, conocido por muchas personas. En este caso no lo voy a activar, pero si tengo juego 3D, sí lo activo, chicos. Muy atentos ahí, por favor. Ahora vamos a ir a configuración de post procesamiento. Aquí no vamos a tocar nada, chicos, muy atentos. Configuración de audio, obviamente también puede bajarle si ustedes desean el volumen un poco, el volumen de salida. En este caso los juegos suelen sonar demasiado fuerte a veces, así que lo voy a bajar un poco al 75% nada más. Configuración de logros, obviamente también esto ya depende de ustedes, chicos. En este caso yo no lo voy a activar, estos serían solamente logros que van adquiriendo dentro del juego, pero son cosas que no vienen al caso. Y configuración avanzada, chicos, aquí por ejemplo no tienen que tocar nada, esto lo dejamos así tal cual. Y esto sería todo en cuanto a la configuración del DuckStation, chicos, muy atentos. Ya está configurado los juegos, ya están configurados la BIOS, ya está configurado el mando, ya está configurado lo demás de lo gráfico, por ejemplo. Así que bueno, esto sería todo, vamos a cerrar aquí. Ahora sí, chicos, eso sería nada más en cuanto a la configuración. Ahora en los juegos, por ejemplo, aquí si ustedes tienen más de 10 juegos o 20, lo que sea, les va a salir en forma de lista. Pero si no les gusta este apartado aquí, esta interfaz, por ejemplo, solamente vamos a ir aquí donde dice vista, vamos a ir a cuadrícula de juegos. Ahora nos va a aparecer así, como tipo carátulas. Ahora si quieren añadirle una carátula al juego, por ejemplo, Metal Slug 5, solamente tienen que descargar una imagen JPG. Ojo, chicos, en JPG, descargar la imagen del juego, le damos clic derecho, vamos a ir acá donde dice establecer imagen de carátula. Vamos a ir a la carpeta donde tenemos, por ejemplo, la imagen JPG, obviamente. Acá ya tengo uno, la de Metal Slug, solamente seleccionamos y listo, chicos. Ahora sí, esto está un poco más agradable vistosamente, chicos. Ahora solamente vamos a pasar al juego a jugar, por ejemplo, a probar el juego. Vamos a darle, por ejemplo, solamente doble clic en este caso y listo, chicos. En este caso el mío no va a salir en pantalla completa porque, como les dije, yo no lo puse. Pero en el caso ustedes quieran pantalla completa, solamente le dan aquí en pantalla completa en la parte de arriba y listo. Nada más tiene que hacer, chicos. Igualmente, si quieren salir, no aprieten escape. Ojo, chicos, porque cuando aprietan escape, por ejemplo, le va a salir esto aquí y no les va a dejar minimizar la pantalla. Así que sería mejor aprieten, por ejemplo, space y listo, nada más.
Recuerden también que cualquier enlace lo voy a dejar ahí. Por ejemplo, esto de acá se ve medio pixelado, obviamente porque es del PlayStation nativo. Pero igualmente mientras están jugando, chicos, lo pueden ir mejorando. Por ejemplo, vamos a ir acá, vamos a ir de frente a configuración, vamos a ir aquí donde dice configuración de pantalla. Obviamente se puede mejorar un poco más. A ver, vamos a ir acá. No, vamos a ir en mejoras, vamos a darle aquí. Por ejemplo, le puedo dar en por 16 por si acaso. Como probando, chicos, obviamente. Y luego esto de acá no vamos a tocar nada, chicos. No tienen que tocar algo que no le va a servir. Y bueno, chicos, nada más. Lo cerramos aquí, pues, supuestamente aquí se ha mejorado. Vamos a darle a probar. Listo. Estaba en pausa, disculpen. Vamos a probar, chicos. Veo que me va bien fluido. En este caso Metal Slug. Como saben, el Metal Slug obviamente también es un juego demasiado conocido por muchos niños. Obviamente ahorita ya soy adultos. Pero bueno, vemos que nos está yendo todo bien hasta el momento. No hay tirones. En este caso no veo tirón yo aquí en donde estoy jugando. Puede que mientras esté grabando, sí, en el video que están apreciando ustedes, chicos. Obviamente, ¿por qué? Porque mi computadora no es tanto esto para gamer y eso. Pero por lo menos sí para lo básico. O emuladores, como pueden apreciar acá. Por ejemplo, este juego yo ya lo tenía ya un poquito guardado porque estuve jugando. Recuerden que es un juego muy conocido, chicos, Crash Carrera. En mi caso se le decía Crash Carrera. No le hablábamos, no le llamamos por su nombre en inglés. Y vemos que igualmente está bien fluido, chicos. Incluso está en calidad superando el 4K, si no me equivoco. Gracias a mi tarjeta de video, obviamente. Pero obviamente esto en el PlayStation 1 no se veía así, tan nítido. Recuerden, chicos, que en el PlayStation 1 sí, en esos tiempos la imagen no era tan alta. Bueno, la calidad de imagen, disculpen. Vemos que nos está yendo bien fluido, chicos. No tenemos tildones ni nada, por ejemplo. Eso es lo bueno de este PlayStation, de este emulador sobre todo, porque mejoró sobre todo el apartado de gráficos, o sea, para poder jugar cualquier juego sin muchos requisitos. Y también el apartado de la interfaz, como pudieron ver, se parece mucho al emulador de PlayStation 2. Y bueno, chicos, esto fue todo en cuanto a uno de los mejores emuladores de PlayStation 1. Así que traten de configurar bien los gráficos al pie de la letra como lo hice yo en el video, por favor. Recuerden también entrar al Discord para cualquier duda o problema que tengan. No olviden suscribirse al canal, dejar un gran me gusta y activar la campanita, por favor, chicos. Esto me ayudará muchísimo a mi canal. Gracias a los que llegaron hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Bounds.